Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Diálogo, este espacio de información, de opinión y, como en otras ocasiones, de profunda reflexión sobre aquellos temas que realmente interesan e importan a la comunidad. Les saludamos a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano. Les mandamos un fuerte abrazo a través de las ondas de nuestra emisora a las 24 provincias del país en donde dice presente la señal de la radio de la Asamblea Nacional, y a través del internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es, y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Como en otras oportunidades, la jornada del día de hoy va a estar destinada a conversar con las damas, con las mujeres, no solamente enfocándonos en lo que ha sido materia de las últimas semanas con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, sino de esa tarea, de ese trabajo previo que se ha cumplido durante décadas y de aquello que todavía está por resolverse, de aquello que todavía está por atenderse. Por eso, en la jornada del día de hoy nos sentimos muy orgullosas de recibir a dos damas que han cumplido una hoja de vida trascendental en la historia del Ecuador. En la primera parte vamos a conversar con la doctora Rosalía Arteaga. Ella fue vicepresidenta de la República, encargada de la presidencia por unas cuantas horas y ahora cumpliendo actividades vinculadas muy estrechamente a la situación cultural y educativa del país. Y en la segunda parte estaremos conversando con quien fuera la primera mujer shuar en llegar a la Asamblea Nacional como parlamentaria, la ingeniera Diana Atamain. Recibimos entonces con este saludo preliminar a la primera invitada, doctora Rosalía Arteaga. Qué gusto, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está usted? Gracias también por la invitación, muy bien, gracias. Aquí para conversar sobre temas importantes para el país. Bueno, hablar de Rosalía Arteaga es hablar de unas hojas de vida y de unas hojas de la historia marcadas con puntos muy, pero muy sobresalientes. Van a ser 2 décadas desde que en el Ecuador se destituyó a un presidente de la República que tuvo como binomio a la doctora Rosalía Arteaga. Han transcurrido prácticamente 18 años. ¿Qué pasó, doctora, entre el 6 y 11 de febrero de 1997? ¿Podríamos hacer esa revisión histórica? Claro que sí, Nancy. Precisamente yo escribí un libro ambientado en los primeros días de febrero. Lo hice del 1 al 12 de febrero del 97 porque yo pensaba que debía dejar un testimonio de lo que ocurrió en esos días duros que vivió el país, que fueron también duros para mí, para mi familia. Recuerdo cuando las calles estaban tomadas por la gente que se manifestaba en contra del presidente de esa época, el presidente Bucaram, y lo lógico era suponer que en un régimen presidencial, cuando el presidente es destituido o sale o muere o cualquier circunstancia que se da, cuando no está el presidente, asume el vicepresidente, y pongo énfasis en esa palabra, él, en el artículo, porque siempre se pensaba que tenían que ser hombres los que estaban en esa posición. Y yo digo que hubo un machismo exacerbado en el entonces Congreso Nacional, pero también en Fuerzas Armadas, en algunos sectores que no veían con buenos ojos que una mujer, además de ser presidenta de la República, pase a ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, porque general en jefe, porque indudablemente uno tiene también esa categoría cuando asume la presidencia. Yo asumí la presidencia, es decir, no solamente que fui encargada, sino el día 6 de febrero asumí la presidencia de la República, basándome en la Constitución, que garantizaba, por más que se argumentó de que había un vacío, ese tal vacío no existía, porque usted lo sabe y lo saben las personas que están manejando las leyes, que una constitución no puede ser reformada porque simplemente se le cayó al compilador, a la persona que hizo la edición, se le cayó ese artículo, se le cayó entre comillas, que probablemente fue algo intencional, pero no había ningún vacío legal. Estaba perfectamente claro que quien tenía que asumir la presidencia de la República en ese orden era vicepresidente, en esa época no se hablaba de vicepresidenta, vicepresidente, presidente del Congreso y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es en ese orden que debía
que preveía la legislatura, que preveía el Congreso y la Constitución de la República, precisamente esta sustitución en caso de ausencia definitiva del presidente de la República. Pero para todos es conocido que se hizo presente una violencia contra la mujer, porque evidentemente cuando hay un machismo, cuando se está perjudicando a una persona en el ejercicio de sus derechos, hay violencia también. En este caso fue una violencia muy palpable de género en contra de quien en ese momento ejercía la vicepresidencia de la República. Asumí la presidencia, el Congreso nombró al señor Alarcón, que en esa época era presidente del Congreso, como presidente tuvieron que retroceder y allí se produce el encargo. Es decir, yo era por varias razones presidente de la República, titular, por propio derecho, por encargo del Congreso y también porque Bucarán en su fuga hacia Panamá encargó desde la escalerilla del avión a la vicepresidenta de la República el ejercicio de la presidencia. Así es que había inclusive 3 razones, todas constitucionales, mediante las cuales se estaba estableciendo esa sucesión. Usted ha citado a una institución, entre otras, en donde al pasar de los años todavía se nota que hay una presencia masculina muy notoria. Hablamos de Fuerzas Armadas, podríamos hablar también de Policía Nacional. En esta nómina yo le incluyo a la Iglesia Católica, a los propios medios de comunicación, doctora, en donde todavía en las esferas y en los niveles de decisión, la academia también, Nancy, todavía no se da el espacio que la mujer ya se lo ha ganado. Mire usted, si es que ve cuántas rectoras de universidades públicas hay, pues realmente son muy contadas y esto es muy reciente, a pesar de que el número de estudiantes cada vez es mayor, el número de mujeres yo diría que es predominante, hay más mujeres estudiando en la universidad, sobre todo en ciertas carreras que varones. Y no se ve ese mismo número en cuanto a autoridades académicas. Usted nombró el caso de la religión y yo sonreía porque me acordaba de una charla que les di hace algunos años a unas monjitas de varias congregaciones. No, era de una sola congregación, ¿Ah, sí? pero eran de varios países, de los países andinos Ya. que me habían pedido que les dé una charla por el Día Internacional de la Mujer. Y una monjita bastante mayor me dice, usted ha hablado sobre el machismo, sobre la discriminación de género en varios ambientes, pero también en la Iglesia Católica, y ella lo decía como monjita, decía, por ejemplo, cuando se habla de las doctoras de la Iglesia, de las personas que estamos trabajando, de que somos especializadas inclusive en hacer análisis dentro de lo que significa los documentos de la Iglesia, nunca nos están mencionando y también estamos mujeres en esa línea. Dice, no se trata de que queramos dar misa o dar los sacramentos, qué sé yo, pero lo importante es que haya un reconocimiento del valor de todas esas monjas, de todas esas personas que están dentro de la Iglesia Católica y que le están dando su aporte enorme. Me parece que con el Papa actual, Francisco, pues se ha puesto sobre el tapete la discusión estos temas y veamos que en el futuro habrá una iglesia, esperemos así, más igualitaria. Una vez que han pasado casi 20 años de aquellos sucesos del 1997, doctora, ¿cómo está la situación de la mujer ecuatoriana relacionada con la actividad política? Algo se ha mejorado, digo algo, porque si hacemos un análisis del tema de el sexismo, de la utilización de la mujer, inclusive a través de los medios, de lo que significa la violencia de género, acabamos de celebrar el Día de la No Violencia, en fin, y también en el ámbito político. Yo diría que si bien hay tal vez una mayor presencia, pero no se está cumpliendo la ley, porque se habla de que la participación debería ser 50-50%, y si usted analiza tanto en el Ejecutivo, número de ministros, como también en el Legislativo, inclusive teniendo las máximas autoridades mujeres, no vemos que haya esa igualdad absoluta de géneros que prevé la Constitución. Además, hay un detalle que lo ha puesto de manifiesto el propio Consejo Nacional Electoral. Cierto es que en las listas hay candidatas mujeres para las alcaldías, para las prefecturas, pero el momento de elegir, el sufragante todavía sigue escogiendo. Y será doloroso reconocer que a lo mejor muchas mujeres no están votando por mujeres, ¿no? Entonces eso es un tema también que tiene que ver mucho con la educación, que es el ámbito en el que yo me desenvuelvo ahora de manera profunda y constante, y uno encuentra que todavía en muchos sectores se piensa que el hombre es más apto para dirigir los espacios políticos, para dirigir la sociedad en su conjunto, y que la mujer tiene un papel secundario. Y por eso le digo, hemos avanzado en algunos parámetros, pero en otros no. Doctora, para esos avances, ¿cuánto ha tenido que ver el trabajo de los movimientos femeninos, de las organizaciones de mujeres? Ha sido una lucha constante y yo creo que eso hay que rescatar de todo el trabajo de los movimientos de mujeres,
pero también de otras que nos arriesgamos a tomar la alternativa y a salir, por ejemplo, de candidatas en un momento en que eso prácticamente estaba mal visto, o aceptar y ser, como en mi caso, la primera mujer ministra de Educación del Ecuador, que ahora se ve como más normal, diríamos, más cotidiano, pero en esa época era una ruptura la que se planteaba y me ha tocado abrir caminos. Entonces yo diría que hay movimientos de mujeres estructurados y también mujeres que tomamos la alternativa y que decidimos asumir responsabilidades. Personalmente, ¿usted tuvo alguna motivación para tomar esas decisiones 20 años atrás, como usted lo dice? Inclusive más, porque cuando acepté el Ministerio de Educación era el año 94, entonces son más de 20 años. Yo creo que hubo varias motivaciones. Primero, en mi casa, yo tuve unos padres que me estimularon muchísimo y mi padre jamás estableció diferencias entre las tres mujeres que éramos, las hermanas y el varón, así es que tuvimos muchas oportunidades. Pero también yo recuerdo que cuando Sixto Durán Ballén me propuso el Ministerio de Educación, me dijo, tengo ganas de nombrarte, pero tengo miedo. No sé si vas a poder con el sindicato más fuerte que tiene el país, que en esa época era la Unión Nacional de Educadores. Y entonces le dije, si usted se arriesga, pues yo me arriesgo. Yo creo que allí hubo el picarme ese sentimiento de mujer y decir, voy a hacerlo precisamente porque es una reivindicación como mujeres. Ahora, muchos de los puestos o de los espacios, uno dice, es que yo soy joven, y tienen que darme esa oportunidad porque soy joven, o es que yo soy mujer, es que a uno le tienen que buscar también, a uno no tiene que ir a ofrecerse. Quisiera por allí que se dé una reflexión tomando su experiencia, Yo doctora. diría que hay las dos cosas, ¿no es cierto? Por un lado, uno tiene que irse labrando un camino y uno tiene que ir exigiendo que se cumplan los derechos. Y por otro lado, ahí tenemos el caso de la famosa Matilde Hidalgo de Procel, cuando decide votar y ser la primera mujer votante de América Latina, valiéndose de un error para la época de la Constitución que se olvida de prohibir el que las mujeres voten. Pero también hay saber aprovechar las oportunidades que se presentan y asumir riesgos y asumir compromisos, porque eso tal vez no lo hacemos todas, ¿no? Asumir riesgos y asumir compromisos, yo creo que eso es muy importante. Pero también tenemos que evitar la utilización de la mujer, de que simplemente está en una posición para cumplir la cuota, ¿no? Yo creo que no hay que prestarse para eso. Hay que pensar en cuál es realmente el aporte que uno puede dar siendo mujer en determinadas circunstancias y en determinadas posiciones. ¿Cuánto ha mejorado en esta materia el sistema educativo ecuatoriano, doctora? Ha mejorado, pero no en la medida en que podría serlo. Recordemos que el sistema educativo está más en manos de mujeres que de hombres. La mayor parte de maestras realmente son mujeres, tanto en la escuela como en el colegio, e inclusive se van dando importantes avances en el tema universitario. Entonces las mujeres tenemos que asumir también ese compromiso de capacitar a las mujeres, no para que el hombre ayude a la mujer, porque esa palabra ayuda a mí me molesta un poquito en las tareas de la casa, sino para que compartamos tanto las tareas de la casa como las tareas fuera de la casa. Creo que allí necesitamos una mayor conciencia de las propias mujeres, pero también de los varones, porque frecuentemente cuando hay charlas, y a mí me toca dar muchas conferencias sobre temas de género, recién estuve en Santiago de Chile, allí tuve la suerte de que el auditorio era eminentemente masculino y era una cosa excepcional, porque normalmente las mujeres asisten a charlas sobre temas de género y los hombres no. Y creo que hay que buscar que también escuchen y también oigan y que sientan que son parte de la solución y que todo el mundo va a salir ganando, porque no estamos hablando de una revancha de las mujeres, sino estamos hablando precisamente de una presencia igualitaria. Mire, yo en estos días estoy sacando un nuevo poemario que se llama Rosa Carmín, y en donde está toda la historia del Ecuador en base a las mujeres, partiendo desde las antiguas valdivianas, las amazonas, pero pasando por Manuela Sáenz, Manuela Cañizares, la marquesa de Solanda, Rosita Campuzano, hasta llegar a Dolores Cacuango y Tránsito a Maguaña, en donde la historia del Ecuador se puede estudiar en base al trabajo y al aporte de esas mujeres extraordinarias que ha tenido la patria. Vamos a hacer una pausa, vamos a compartir con ustedes algunos mensajes importantes, pero antes de aquello, dejar sentado nuestro agradecimiento muy profundo por abrir este espacio en esa agitada agenda que tiene la doctora Rosalía Arteaga y que está ahora aquí con nosotros en el programa Diálogo de la radio, de la televisión legislativa y también a través del internet donde usted nos sintoniza. ¿Cuánto en materia legislativa se ha trabajado en beneficio de la mujer? ¿Cuánto de esa tarea legislativa ha caído en territorio y en terreno fértil? Eso vamos a conversarlo más adelante, luego de estos mensajes.
Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.